¿Alguna vez has sentido que tu alma está en guerra, incluso cuando afuera todo parece estar en calma? A veces, no es el mundo el que está agitado, somos nosotros los que no sabemos cómo caminar en él. Lao Tzu, el sabio legendario del taoísmo, dejó enseñanzas tan profundas que han atravesado siglos y culturas, llegando hasta hoy para mostrarnos que la verdadera paz no se encuentra fuera, sino dentro de uno mismo. En este relato te contaré 3 poderosas lecciones que nos dejó Lao Tzu, cada una envuelta en una historia que podría cambiar la forma en que ves tu vida. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza es tan simple, y a la vez tan transformadora, que puede convertirse en un nuevo comienzo para ti. Si te inspira este mensaje, suscríbete al canal y comparte esta sabiduría. Ahora, respira profundo, y déjate llevar por el Tao. Cuentan que un día, mientras Lao Tzu viajaba solo por las montañas, se detuvo a contemplar un río. El agua descendía suavemente, bordeando piedras, rozando troncos, deslizándose por pendientes sin resistencia. Entonces dijo: «Nada en el mundo es tan suave como el agua. Y, sin embargo, nada puede resistirse a ella». Muchos siglos después, en una pequeña aldea del interior de China, un joven llamado Li vivía angustiado. Era fuerte, decidido, y siempre buscaba imponerse para resolver sus problemas. Cuando alguien lo contradecía, gritaba. Cuando algo salía mal, apretaba los puños. Se defendía del mundo con la dureza de quien teme ser herido. Una tarde, Li fue a consultar al anciano del pueblo, un viejo que decía haber leído los textos del Tao cientos de veces. Le contó su ansiedad, sus batallas internas, su insomnio. El sabio lo escuchó en silencio, y luego le sirvió una taza de té. Pero al servirla, el líquido caliente se desbordó. ¿No ve que se está saliendo?, gritó Li. El anciano sonrió. Así estás tú. Tan lleno de razón, de orgullo, de control, que ya no puedes recibir nada más. La suavidad no es debilidad, Li. Es sabiduría. Aprende a ceder como el agua, y dejarás de romperte por dentro. Esa noche, por primera vez, Li no discutió con su madre. Solo escuchó. Por primera vez, no se sintió menos por callar. Sintió paz. Y entendió lo que decía Lao Tzu. Lo blando y lo débil vencen lo duro y lo fuerte. Tao Te Ching. Desde entonces, Li caminó por la vida sin querer tener siempre la razón. Y fue entonces cuando comenzó a comprenderla de verdad. Segunda lección: quien se conoce a sí mismo es sabio. Lao Tzu escribió: conocer a los demás es inteligencia. Conocerse a sí mismo es verdadera sabiduría. En un templo escondido entre bambús, vivía una mujer llamada Mei. Todos decían que era brillante, resolvía disputas, ayudaba a sus vecinos y enseñaba a los niños. Pero por dentro, Mei se sentía perdida. Cada noche, frente al espejo, pensaba: ¿por qué no me siento feliz, si todo el mundo me admira? Entonces decidió emprender un viaje. No uno de kilómetros, sino hacia dentro de sí misma. Durante 7 días, se alejó del pueblo y se internó en las montañas. No llevó libros, ni mapas, ni compañía. Solo un cuaderno en blanco. Allí escribió lo que realmente sentía. Lo que callaba. Lo que temía. Recordó su infancia, sus heridas, sus sueños olvidados. Descubrió que había construido su vida según las expectativas de los demás, pero jamás se había preguntado qué deseaba ella en lo más profundo. El 7º día, al amanecer, una mariposa se posó sobre su dedo. Y comprendió: solo quien se detiene puede escuchar el verdadero latido de su corazón. Cuando volvió, nadie notó un gran cambio exterior. Pero por dentro, Mei ya no buscaba aprobación. Sabía quién era. Y eso le dio una paz que nadie le pudo quitar. Tercera lección: el que sabe que ya tiene suficiente, es verdaderamente rico. Lao Tzu decía: el que sabe que tiene suficiente, es rico. El que se contenta con poco, vive sin preocupaciones. En una ciudad lejana, vivía un hombre muy rico llamado Zan. Tenía campos, joyas, sirvientes, pero no podía dormir tranquilo. Siempre temía perder lo que tenía. Siempre quería más. Un día, enfermó gravemente. Los médicos le dijeron que sus nervios y ansiedad estaban destruyendo su salud. Zan, desesperado, buscó a un monje taoísta. El monje lo llevó a una pequeña choza en lo alto de una colina. Allí no había lujos, ni cama, ni alimentos elaborados. Solo arroz, agua y el sonido del viento. Al principio, Zan protestó. Pero después de 3 días, algo cambió. Ya no pensaba en sus cuentas, ni en sus terrenos.
Solo contemplaba el sol, respiraba el aire puro, y se dio cuenta de que su corazón latía, sin necesidad de más. Cuando volvió a su mansión, vendió parte de sus tierras. Dejó de trabajar 14 horas al día. Abrió una escuela. Y, por primera vez, sonrió de verdad. Había entendido que no se trataba de acumular, sino de agradecer. No fue hasta que la guerra arrasó su aldea que Jun entendió lo que era perderlo todo. Había crecido en un ambiente hostil, donde se le enseñó que la única forma de sobrevivir era a través de la dureza. Jamás lloró, jamás pidió ayuda, jamás mostró debilidad. Su mirada era como la piedra, pero su corazón, hacía mucho que había empezado a agrietarse por dentro. Una noche, mientras caminaba por un sendero destruido, vio a una anciana recoger flores entre los escombros. Jun no entendía por qué alguien haría eso cuando todo estaba en ruinas. La mujer se le acercó y le dijo con ternura: «La flor que nace después del fuego es la que más perfuma». Jun se quedó en silencio. Esa frase, tan suave, le dolió más que cualquier golpe. Porque le revelaba lo que él se había negado a sentir, el derecho a ser vulnerable, a sanar, a comenzar de nuevo. Aquel día comprendió una gran verdad: no era su fuerza la que lo mantenía en pie, era su negación del dolor. Y por eso, vivía rígido como una estatua. Solo cuando permitió que sus lágrimas fluyeran, como el agua del río que todo lo limpia, pudo volver a caminar sin peso. Lao Tzu no hablaba de resignación. Hablaba de rendirse con sabiduría, no por debilidad, sino por inteligencia emocional. Porque cuando dejas de luchar contra la vida empieza a fluir contigo. Gwen era una mujer muy activa. Trabajaba, cuidaba a sus hijos, atendía a sus padres y siempre decía sí a todo. Pero en las noches, sentía un nudo en el pecho que no sabía explicar. Se culpaba por sentirse triste, porque lo tenía todo. Hasta que un día su cuerpo se quebró, un colapso nervioso la dejó sin poder levantarse por varios días. Fue ahí cuando su esposo le entregó un pequeño libro de hojas gastadas, el Tao Te Ching. Ella no entendía todo al principio, pero hubo una frase que se le quedó grabada: «Aquel que se vence a sí mismo es poderoso». Entonces se preguntó: ¿cuántas veces me he vencido a mí misma, por miedo a no ser suficiente para los demás? En esa pausa obligada, Gwen entendió que nunca se había conocido. Había vivido como un reflejo de las expectativas ajenas. Años enteros corriendo, pero sin rumbo propio. Empezó a hacer algo nuevo. Cada mañana escribía cómo se sentía. No lo que debía sentir. No lo que los demás querían leer. Solo lo que realmente pasaba en su alma. Y esa honestidad, aunque incómoda al principio, se volvió libertad. Porque conocerse no es solo entender lo que uno ama, también es tener el coraje de mirar lo que uno teme. Lao Tzu decía: si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Gwen entendió que la raíz de su ansiedad era no habitar su propio ser. Así que decidió mudarse, pero no a otra ciudad, sino a sí misma. En las colinas de Guilin, un joven artesano llamado Rui tallaba piedra día tras día. Su taller era pequeño, pero su alma grande. Vivía con lo justo: pan, agua, herramientas y silencio. A diferencia de su hermano mayor, que se había mudado a la ciudad en busca de fortuna, Rui no tenía grandes posesiones. Pero cada vez que alguien lo visitaba, se marchaban con algo más valioso que una escultura: paz. Un día, su hermano regresó después de muchos años. Traía un traje costoso, un reloj brillante y la mirada cansada. ¿Aún no has salido de aquí?, le preguntó con tono burlón. ¿No te cansas de vivir con tan poco? Rui sonrió mientras afilaba su cincel. Yo tengo todo lo que necesito. Tú tienes todo, menos paz. Aquella noche, su hermano no pudo dormir. Se dio cuenta de que, en su carrera por tener más, había perdido lo único que no se puede comprar: la serenidad de una vida simple. Tener suficiente no es conformarse, es despertar al valor de lo que ya está frente a ti. Como el aire que respiras, el abrazo de un ser querido, o el amanecer que no cuesta nada pero lo vale todo. Estas historias no son fábulas para entretener. Son espejos. Cada una de ellas encierra una enseñanza que, si decides aplicarla, puede cambiar tu forma de vivir. Primera lección: la suavidad, como el agua, vence incluso a la roca más dura. Segunda lección: mirar hacia adentro no es egoísmo. Es el acto más valiente de tu vida. Tercera lección: la riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes agradecer. Y detrás de cada lección, hay una invitación a volver al Tao. A fluir.
a dejar de forzar lo que no encaja, a rendirse con conciencia, a vivir sin máscaras, a escuchar la voz interior que hemos callado por años. Si este vídeo te ha llegado al alma, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana encontrarás aquí relatos que no solo cuentan historias, sino que transforman corazones. Y ahora dime tú, ¿cuál de estas 3 lecciones sientes que necesitas aplicar hoy? Te leo en los comentarios.